El boxeo estadounidense ha florecido recientemente con la llegada de muchas jóvenes estrellas. Sin embargo, el ascenso de fenómenos japoneses también ha creado olas enormes en la escena del boxeo. Y el fenómeno del que estamos hablando, por supuesto, es Naoya Inoue. Durante años, Naoya Inoue ha estado dominando boxeadores de todas las naciones. Sus batallas contra boxeadores estadounidenses han sido especialmente emocionantes, llenas de drama, trash talk y muchas preguntas antes de las peleas acerca del propio Inoue. ¿Realmente lo han puesto a prueba? Todas sus peleas han sido en Japón. Me rehúso a dejar que mi peleador entre al ring con alguien que tiene guantes cargados. En este video analizaremos las dos palizas más satisfactorias de Naoya Inoue, donde Japón demostró su dominio sobre el boxeo estadounidense. Esto es pelear es arte, vamos. Naoya Inoue versus Antonio Nieves. Cuando tenía marca de 13-0, Naoya Inoue ya había llevado su carrera tan lejos como podía en suelo asiático. Este era un peleador que ya había capturado títulos en peso mosca y super mosca. Y estaba claro que seguía mejorando. Lo único que le esperaba ahora era un nuevo desafío en un territorio nuevo. Antonio Nieves fue el hombre encargado de darle la bienvenida a Inoue a Estados Unidos. Y con su técnica pulida y poder sólido, llegó muy confiado. Parecía creer que tenía la clave para exponer una debilidad en la armadura de Inoue. Pero después de dominar a Asia, Inoue estaba listo para presentarse ante todo el mundo. Nieves parecía pensar que sabía algo que el resto del mundo no. ¿Realmente lo han probado? Todas sus peleas han sido en Japón. La mitad fueron en 108 libras, enfrentando a tipos que se quedan parados frente a él. Todo sale a su favor. Está en casa. Pero las habilidades que Inoue mostró en Japón estaban a punto de ser reveladas al mercado estadounidense. Y Nieves estaría muy equivocado. Estaba a punto de recibir una lección sobre niveles en el boxeo que jamás olvidaría. Antonio Nieves se metió con el peleador equivocado. Sin duda. Round 1 Inoue es como una supercomputadora de combate, y aunque no salió a buscar el knockout inmediatamente, estaba claramente recolectando datos. En muchos sentidos, la presión estaba sobre Inoue para lucirse en su debut en Estados Unidos, pero se veía sereno en los primeros intercambios. Con un poder como el del monstruo, una pelea puede cambiar en cuestión de segundos. Pero para esta ocasión, Inoue necesitaría tiempo para poner su plan definitivo en marcha. Nieves ya estaba entendiendo lo bueno que era su oponente, pero en este round solo estaba viendo un pequeño porcentaje de lo que Inoue era capaz de hacer. Sin importar si la pelea se daba a distancia con el jab o en corto, Inoue era quien marcaba el ritmo. Round 2 Nieves todavía no había logrado dejar su marca en la pelea. E intentar intercambiar golpes con Inoue era tan mala idea como uno podría imaginar. Cuanto más avanzaba la pelea, más evidente era la anticipación y capacidad de contragolpe de Inoue.
Naoya ya estaba encontrando su ritmo en el segundo asalto. Nieves no estaba recibiendo golpes devastadores todavía, pero el impulso estaba claramente en su contra. Puedes notar cuando Inoue empieza a divertirse con sus oponentes, y eso casi nunca es una buena señal. Round 3, Inoue claramente había ganado esos dos primeros asaltos y estaba comenzando a mostrar la confianza de un campeón. Los presentes disfrutaban sin duda del talento de esta nueva atracción. Nieves comenzaba a entender lo mal que podía terminar esto. Su volumen de golpes bajó, y rápido. La capacidad de Inoue para aterrizar golpes desde múltiples ángulos dejaban a Nieves sin idea de lo que venía después. Round 4. No se sabe en qué momento Nieves se dio cuenta de que había subestimado a su oponente, pero debió ser en estos asaltos intermedios. No había una sola persona en la arena que no viera que Nieves estaba fuera de su nivel. La precisión era el nombre del juego para Naoya en este punto. The CEO of the banking company made clear that he's aware of the kid and knows that he's fighting. That can't hurt him. Nieves necesitaba un golpe milagroso para cambiar el curso de la pelea. Algo mucho más fácil de decir que de hacer. Anyway, it seemed to me took the first minute of this round off to allow Nieves to throw some punches and Aún así, Nieves seguía intentando. To an exchange where he wouldn't have to try to open Nieves' defense. He could just, catch him with in an exchange. Oh, what a hook. He can open some defense with a left hook to the body like that. ¿Cómo aumentas tu ofensiva sin exponerte a contragolpes brutales? Some of them have been among the sport's most famous duos, including, of course, Felix Trinidad and his son. There are emotional implications. Además, Nieves estaba empezando a ponerse desordenado en sus ataques, algo que siempre termina mal. Round 5 asaltos y la esperanza de Nieves se estaba agotando. Estaba en una posición muy mala. Intentó hacer la pelea fea, pero eso solo benefició aún más a Inoue. El monstruo empezó a sentarse más en sus golpes. Y siempre hacía un esfuerzo por darle un espectáculo al público. El primer golpe verdaderamente devastador ya estaba cerca. Estábamos viendo a Naoya entrar en modo cazador. Nieves ya estaba entrando en pánico, y como era evidente, el hype alrededor de Inoue era completamente real. Round 6. Pero su final no llegaría hasta el sexto asalto. Si has visto a Inoue antes, sabes que es uno de los finalizadores más letales del deporte. Cuando sabe que te tiene lastimado, es casi imposible detenerlo. Nieves estaba visiblemente sacudido, y en ese estado no podría escapar del avance de Naoya. Una vez más, el showman japonés salió a relucir. Esto era un ejemplo claro de un peleador entrando en su flow state. El asalto total de Inoue al cuerpo y cabeza de Nieves estaba en pleno apogeo. Finalmente, cuando el daño cercano al peligro extremo era evidente, la esquina de Nieves tomó la decisión inteligente: salvar a su peleador de un destino aún peor. Y eso, señoras y señores, es lo que pasa cuando intentas menospreciar a uno de los peleadores más letales del planeta. Naoya Inoue versus Stephen Fulton.
Para solidificar verdaderamente su grandeza, Inoue necesitaba apuntar más alto, específicamente hacia Stephen Fulton Jr., el campeón super gallo. Y por eso la colisión entre Fulton y el ascendente Inoue era un combate de consecuencias enormes, con algo de controversia incluida. Me rehúso a dejar que mi peleador entre con alguien que tiene guantes cargados. Tengo pruebas, tengo videos. Están usando demasiado tape. Así que antes de la noche de pelea, el vendaje de Inoue fue observado intensamente por el equipo de Fulton. Cuando se comprobó que todo era legal, no quedaron excusas, solo la pelea. Sin dónde esconderse, Fulton pronto se vería obligado a tragarse sus palabras. Round 1. Esta era una pelea de proporciones libra por libra. Ambos estaban en el top 10 y buscaban cimentar su grandeza. Había una tensión inconfundible. Uno de ellos saldría como candidato real al trono libra por libra. La energía en la arena se disparaba mientras se miraban fijamente por última vez antes de intercambiar golpes. Ambos usaron el primer asalto para medir distancia, timing y entrar en batalla de pies. A Inoue le encanta presionar, pero enfrentaba a un hombre más grande. Tenía que respetar el poder de Fulton. Aún así, de los dos era claramente el más confiado y agresivo. Fulton sabía que estaba ante un reto enorme, pero incluso él debió sorprenderse de lo rápido que Inoue tomó control. No fue un asalto dominante, pero el impulso estaba del lado de Naoya. Round 2. ¿Sería este un round mejor para Fulton? ¿O seguiría el monstruo ampliando la ventaja? Inoue se empezó a soltar, moviéndose con más fluidez y causando frustración en Fulton y su esquina. La ofensiva explosiva de Inoue era difícil de anticipar. Su ruptura de ritmo era excelente. Recordemos, este era el más pequeño subiendo contra un campeón grande, pero parecía lo contrario. Inoue peleaba como si él fuera el más grande, afectando claramente la confianza de Fulton. Cada vez que Fulton intentaba golpear, Inoue esquivaba con maestría. La precisión de Naoya es un arma igual de peligrosa que su poder. Y su explosividad para entrar en rango y conectar múltiples golpes era muy difícil de detener. Fulton necesitaba un cambio, pero lo único que cambiaría sería la presión creciente de Inoue. Round 3. Las acusaciones de Fulton sobre los guantes cargados parecían infantiles ahora. Eso no explica quedar tan atrás en la pelea. Incluso cuando Fulton conectaba, Inoue castigaba inmediatamente después. Para un invicto como Fulton, claramente nunca había vivido algo así bajo las luces. Naoya lo estaba jabbeando sin piedad, ganando en todas las distancias. Inoue incluso invitaba a la presión, sabiendo que tenía ventajas clave.
empezó a castigar el cuerpo, añadiendo problemas a Fulton. Inoue estaba claramente entrando en su mejor versión. Para muchos, este era ya el mejor desempeño de su carrera. Round 4 Fulton llevaba menos de 10 minutos en la pelea. Ella necesitaba cambiar todo o sufrir una derrota humillante. Pero Inoue estaba por hacerle la vida aún peor. Fulton seguramente sabía que el hype era real. Nadie puede fingir este nivel de dominio. Era superado totalmente en los amagues. Inoue todavía tenía varios cambios más para subir, pero Round 4 ya mostraba sus niveles. Los golpes grandes estaban quedando cortos, pero apenas por centímetros. Y aunque era el más grande, Fulton no podía imponer físico. Naoya estaba listo para aumentar el fuego. Round 5. En el quinto asalto, era evidente que Inoue ganaba 4-0. Y ahora pretendía acelerar el ritmo. Golpea y no seas golpeado. Inoue lo ejecutaba a la perfección. Ya estaba comenzando a lucirse. Fulton logró conectar su mejor golpe. Pero no cambió nada. Otro asalto perdido para Fulton. Round 6. Inoue entró al sexto asalto con una intensidad distinta. Fulton había cuestionado su integridad, y eso tiene consecuencias. Inoue quería demostrarle al mundo cuán grande era. Fulton merecía ser castigado por lo dicho. A su crédito, Fulton seguía peleando, aunque en una causa perdida. Para una estrella como Fulton, ser dominado así es devastador para el ego. Otro asalto más persiguiendo la grandeza del monstruo. Round 7. La pregunta ahora era cuánto más podía aguantar Fulton siendo completamente superado.
Inoue no había conectado aún algo devastador. El ataque de Fulton era insignificante. Inoue esperaba el momento perfecto. Aún así, Fulton tenía breves momentos de éxito. Pero Inoue ya estaba sentándose en sus golpes. La confianza de Inoue subía y seguía caminando hacia Fulton para castigarlo. El talento de Inoue era innegable. El lenguaje corporal de Fulton mostraba desesperación. Round 8. Desafortunadamente para Fulton, el octavo asalto sería su final. Su récord invicto llegaría a su fin. Fulton estaba acabado y no lo sabía. Inoue estaba a segundos de dejarlo claro. Y de la nada, la mano más grande de la pelea. Inoue lo conectó limpio y lo mandó a la lona por primera vez. Fulton se levantó, pero su destino estaba sellado. El monstruo sabe exactamente cómo terminar a un oponente lastimado. El referí entendió que solo había un desenlace posible y detuvo la pelea. Eso, señoras y señores, es el sello de un peleador que define una era. Cuando Inoue te lastima, estás en problemas. Y sabes cerrar como pocos en el mundo. Una victoria digna de libra por libra. ¿Qué opinan de este fenómeno P4P? ¿Crees que seguirá invicto dentro de un año? ¿Y dentro de 2?